Amén. Bien, mis queridos, saludamos a aquellos hermanos que se están incorporando a nuestra transmisión, aquellos que nos están viendo en forma directa, aquellos que nos verán en forma diferida, va nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con los mensajes navideños, especialmente el tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con esa visita del ángel, ese mensaje que le llega a José, el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a José. Así que les invito a buscar, por favor, en sus Biblias, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, vamos a mirar juntos en la palabra del Señor el tema, el anuncio del nacimiento de Jesús, pero en este caso a José. Si tienes Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así, dice Mateo. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Verso 25, interesante. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es interesante, al mirar las escrituras hemos dicho que Dios no guardó silencio en anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, decíamos en nuestros estudios anteriores que los 39 libros del Antiguo Testamento Dios se encargó a través de profecías, a través de símbolos, a través de tipos, a través de figuras, anunciarnos, preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se rompe el silencio de 400 años entre Malaquías y el mensaje, el ángel que viene al sacerdote Zacarías para anunciarle el mensaje. Tres fueron los anuncios que Dios hizo tocante al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de estos tres personajes con propósitos específicos. El primero de ellos fue a Zacarías y el mensaje fue dado a Zacarías para que él confiase. ¿Confiase en qué? En las promesas del Señor, y que Dios había oído también la oración de aquel matrimonio, aquella pareja fiel al Señor, y que el Señor en su vejez le concedería el privilegio de tener un hijo, en este caso Juan el Bautista. Luego el ángel va a María para decirle a ella, para que conociese que ella era la escogida, que ella era instrumento y lo que Dios haría en su vida. Y el mensaje ahora en tercer lugar es a José, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, y en este caso para que él comprendiese. Si tienes tu Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, leerás que en el primer capítulo el escritor sienta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y al hacerlo es muy claro en presentarnos que Jesucristo es del linaje de David, al igual que Lucas lo presenta en el caso de María. Y es interesante que al mirar el capítulo 1, verso 16, leemos: y Jacob engendró a José. Y observa el cambio: marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo deja claro que Jesús es hijo adoptivo de José y que el hijo nace de María, lo que nosotros llamamos la concepción virginal. El hecho que nació solo de María tenía que ser explicado con más detalle, y en los versos 18 al 23, en esa visita, en ese tercer mensaje de Dios de que va a nacer nuestro Señor Jesucristo, Mateo en estos versos nos deja claro el nacimiento, la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús?
¿Cuáles fueron esos detalles de la concepción y el nacimiento? Lo observamos acá en el Evangelio de Mateo. Y al mirar estos detalles, este anuncio del nacimiento de Jesús a José, lo primero que vamos a observar es la condición en la cual se encuentra María. Y eso lo vemos en verso 18. Si tienes Biblia abierta en Mateo capítulo 1, verso 18, vamos a ver la costumbre judía. Observa el detalle que presenta el evangelista Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo sigue la lógica de su narrativa, nos presenta la genealogía del Señor Jesucristo, ahora nos va a presentar los padres terrenales, especialmente la madre, y va a dejar claro que una jovencita va a tener un bebé, pero de una forma atípica, no a través de una intimidad o relación sexual. María está casada legalmente, pero aún ella conserva su virginidad. Dice el texto, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Cómo fue? Observa el verso 18. Estando desposada María, y agrega, su madre con José, ¿madre de quién? Madre del Señor Jesucristo, no madre de Dios, madre del Dios hombre encarnado, madre del Señor Jesucristo en el sentido de la humanidad de Jesús. Y es interesante que Mateo presenta por qué una mujer, una muchachita de unos 15 años va a tener un bebé. Y Mateo dice lo siguiente, y nos habla de la condición de María, la costumbre judía, estando desposada María su madre con José. El término desposada significa que legalmente ella estaba casada, a diferencia de los matrimonios como los nuestros. Los matrimonios orientales eran concertados, los padres se ponían de acuerdo y había un contrato. Luego de ese compromiso estaba la etapa del desposorio, donde legalmente están casados, pero no conviven maritalmente. Y durante esa etapa de desposorio que se encuentra María, ella debía preparar su vestimento su vestido para aquel momento en que el esposo le viniese a buscar y ya le llevase a vivir juntos. En la etapa del compromiso estaba la etapa del desposorio y finalmente la etapa de la presentación. María está legalmente casada, legalmente eso es esposa de José, pero no viven conyugalmente, no hay intimidad sexual. El hombre preparaba el lugar, como decía, de su vivienda, mientras que ella preparaba su vestimenta. Si se encontraba que ella estaba encinta durante este periodo, obviamente ya no era una muchacha pura que había estado involucrado en una relación posiblemente ilícita. Es en este punto donde se produce un conflicto para José, porque estando ella casada, desposada, recibe el mensaje de parte de Dios. En ese periodo de espera, en cuanto María queda embarazada, pero claro, sin tener relaciones sexuales, y vemos en verso 25 un detalle interesante, pero no la conoció, presta atención, hablando de José y María, pero no la conoció, verso 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y este detalle es completamente interesante. El término conocer significa, y con altura lo redacta Mateo, no tuvo intimidad sexual con María hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay base escritural para establecer la perpetua virginidad de María. Y el término conocer no significa solamente saber algo de alguien, sino tiene que ver con la intimidad. ¿Ves la condición de María? La costumbre judía, etapa de desposorio, y observa en segundo lugar la concepción virginal. Antes que se juntasen, ¿qué dice el texto? Se halló que había concebido del Espíritu Santo antes que se juntasen, antes de tener esa intimidad sexual. José y María, recuerda que ellos están distanciados, están viviendo por separado, preparándose el uno al otro. Ahora, mis queridos, creemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un nacimiento virginal. Creemos que esta es una doctrina fundamental. Lo creemos por la evidencia bíblica, lo creemos también por la fe. Estudiábamos el domingo el hecho de que aquel verbo se hizo carne, y este es el milagro, es la concepción virginal. Es lo que Dios proyectó en Génesis capítulo 3, verso 15, que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. En Gálatas capítulo 4, Pablo es claro, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer
y nacido bajo la ley. Mateo dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta es una noticia muy fuerte para un enamorado, que le digan que en esa etapa que están separados, ella está embarazada y que va a tener un hijo y que no han tenido intimidad sexual. Fue algo fuerte, impactante. Lo estudiábamos en el mensaje del ángel a María, en Lucas capítulo 1, verso 34 al 35, donde María pregunta, dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Le dice María al ángel, ¿cómo será esto? Lucas capítulo 1, verso 34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está el milagro de los milagros, lo que nosotros le llamamos la concepción virginal, lo que en teología hablamos de la encarnación de Cristo, el medio por el cual Dios introduce al Hijo en el género humano. Si no hubiese sido de esta forma, Jesucristo no podría ser el redentor de la humanidad. Sin duda, el propósito de Mateo es apologético. Es notorio con la confrontación que tuvo a través del Evangelio. Muchas veces utilizaron y llamaron al Señor Jesucristo hijo de fornicación. ¿Por qué le llamaron así? Por esta situación que ocurre. Hemos visto en primer lugar en verso 18 de Mateo capítulo 1, en el anuncio del nacimiento de Jesús a José, hemos visto la condición de María. Vimos la costumbre judía, desposorio. Hemos visto la concepción virginal que daría luz y que la obra sería del Espíritu Santo. Dice el texto, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, obra soberana en el cuerpo de María. Veamos en segundo lugar el carácter de José. No sé, pensaba cómo me hubiese sentido yo si esa noticia la hubiese recibido. ¿Cómo te sentirías? José, dice el texto, su marido, sin duda alguna, José amaba a María. Ahora, ¿cómo reaccionó él? Es tremendamente ejemplar. Es por eso que hablamos en segundo lugar del carácter de José. José, su marido, como era, y mira cómo lo llaman las escrituras, justo. En otras palabras, era un hombre de buen carácter. Era una persona recta, era una persona que amaba a Dios y también amaba a María incondicionalmente. Vemos acá un hombre que va templando su carácter a través del tiempo. Queridos, el temperamento es una cosa, nacemos con ese temperamento y vamos a morir con ese temperamento. Nuestra personalidad es lo que nosotros proyectamos y somos, pero nuestro carácter es lo que la gente ve en nosotros y ese carácter se puede cambiar, conducir y mejorar. De hecho, el propósito de Dios en todo creyente es esculpir el carácter de Cristo en nosotros. Es por eso que el fruto del Espíritu Santo es tener el carácter de Cristo en nosotros. Y vemos acá que este es un hombre de carácter, es un hombre amante, es un hombre recto. Y observa en su conclusión, él recibe una noticia que es impactante, difícil de aceptar, pero ojo, todo judío, todo hebreo sabía la profecía de Isaías. Sabía que esta sería la señal distintiva que una virgen concebiría, pero no era fácil para José aceptar esta noticia. Y como era justo y estaba legalmente casada, no quiso infamarla. De hecho, si él lo hubiese anunciado, la hubiese acusado, hubiese ido al Sanedrín y haberla presentado como una mujer adúltera, la reacción en contra de ella hubiese sido con violencia. Recuerdas que Dios había ordenado castigar el adulterio con lapidación y no quería infamarla. ¿Por qué? Porque a pesar de que sufre una gran decepción, tiene un profundo compromiso de amor. Quiso dejarla secretamente. Al hacerlo secretamente, él se buscaría 2 o 3 personas y con estas 2 o 3 personas dejaría a María en libertad dándole una carta de divorcio, no simplemente repudiándola, sacándola de su vida o denunciándola. Le daría una carta de divorcio y legalmente María quedaría libre y no estaría sujeta a la acusación de adúltera. Quiso dejarla
secretamente. Vemos acá la rectitud de este hombre, su amor incondicional también por ella. Hemos visto en el anuncio del nacimiento de Jesús a José, en primer lugar, la condición de María, verso 18. ¿Cuál condición? La costumbre hebrea estaba en la etapa de desposorio, legalmente casada. Vemos que en esa etapa no simplemente vemos la costumbre judía, sino que vemos la concepción virginal. La obra del Espíritu Santo vino sobre ella. Hemos visto en segundo lugar el carácter de José. Al recibir la noticia fue impactante, fue chocante. Él no la rechazó, no la odió, sino que pensando, él tomó una decisión y quiso dejarla secretamente, darle una carta de divorcio y dejarla en libertad. Veamos ahora el comunicador celestial. Dice el verso 20 lo siguiente, y vemos acá la aparición. Observemos a José, verso 20. Él pensando en esto y pensando él en esto, José está pensando cómo haría, asimilando la situación en vez de reaccionar violentamente, airadamente o por despecho, por odio. La mayoría de los crímenes de pasión se cometen en esta etapa. Él fue lento para la ira, siguió el consejo del libro de Proverbios, que el que fácilmente se irrita hará locuras, mas todo aquel que se apresura alocadamente, dice Proverbios 21:5, de cierto va a la pobreza, comete errores. Pensando él en esto, clave en su vida, clave frente a las crisis, clave frente a los problemas, porque por lo general nosotros reaccionamos pasionalmente, visceralmente, reaccionamos con ira, pero vemos acá que este hombre toma un tiempo para pensar. De hecho, las escrituras nos enseñan que debemos pensar para actuar, pensar bíblicamente. Satanás utiliza nuestras emociones y la mayoría de las malas decisiones las tomamos primero apresuradamente y en segundo lugar bajo crisis emocionales. Dios nos dice, no, detente, guarda silencio, espera. Pensando él en esto, mira la aparición del ángel, dice el verso 20, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños, tratando de conciliar el sueño, pensando. Finalmente vemos acá esta situación. Vemos acá que José sabe lo de la señal de la Virgen María, o de la, perdón, de la Virgen. Él lo sabe. Él sabe esta profecía, pero ¿será cierto? ¿Será real? He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y observa el mensaje y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, presta atención, la descendencia de José, hijo de David. Desde el principio el evangelista Mateo quiere demostrar el derecho legal que tiene nuestro Señor Jesucristo a ser rey. Y a través de José, por medio de la adopción, tiene ese derecho. Y le agrega algo más, no temas, no sientas temor, no te confundas de recibir a María. Y agrega, tu mujer sigue siendo tuya, es tu pertenencia. Pero escúchame bien, el ángel le dice, porque lo que en ella es engendrado, no es sobrehumana, no es adulterio, no es infidelidad, sino que es la gracia soberana del Señor, porque ella fue la elegida de las profecías. Veo algo muy interesante, como un ángel, aquí vemos algo interesante, ¿cómo es posible que un ángel pueda entrar en el sueño de una persona y traer un mensaje? Esto obedece a la revelación de Dios. No te olvides que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, verso 1, que Dios en el pasado habló muchas veces y de muchas maneras. Dios sí utilizó en el pasado, en la antigüedad, estos mensajeros celestiales, ya sea en apariciones físicas o en este caso en el sueño o en éxtasis cuando los profetas ven revelaciones. Vemos acá la obra del Señor, vemos acá esa revelación. Escúchame bien, hoy no necesitamos que un ángel se nos aparezca ni en el sueño, ni pedir señales. Tenemos la palabra de Dios para tomar las decisiones claves en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque fue a los judíos que Dios le dio a ellos señales. Primero a los Corintios capítulo 11, vemos ahí en verso 22, porque los judíos, capítulo 1, verso 22, porque los judíos piden señales. Vemos acá en primer lugar la aparición del ángel. Observe conmigo, estamos en Mateo capítulo 1, verso 21. Ahora,
el anuncio del ángel. Y mira lo que el ángel le dice. Y dará a luz un hijo. Ya es obra del Espíritu Santo, Dios lo ha elegido, va a tener un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, esto es interesante. Los hebreos, cuando tenían un hijo, se tomaban el tiempo para pensar qué nombre pondrían al hijo, porque era importante, porque en el nombre que le daban al hijo es más que lo que nosotros hacemos por designación, por identificación, por llamarlo de alguna manera. El judío tenía esperanza o proyección o características. Por lo general el nombre representaba la esperanza o características de esa criatura. No tiene ese privilegio José, pero este niño va a recibir un nombre. Jesús es un nombre común, pero lo que lo hace interesante es su significado, ya que es Yeshua, que es Josué, que es Salvador, que Jehová es salvación. Y mira qué interesante, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y describe el nombre Jesús, la función por la cual Jesucristo vino a esta tierra. Observa lo que dice el anuncio del ángel. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, el sujeto es Jesucristo, el niño, salvará, será un salvador, salvará a su pueblo de sus pecados. Claramente vemos que el Salvador, vemos que Jesucristo vino a esta tierra para salvar. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. Nadie que está perdido puede ser salvado o puede ser rescatado. Vemos acá la condición de la humanidad. Ahora, Cristo vino a su pueblo. Cristo vino a la nación de Israel. Jesús vino a los suyos y los suyos que no la recibieron. Es por eso que en Juan capítulo 1, verso 12, que repetimos los predicadores tantas veces, mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque aquí encontramos en la designación, el propósito, y no hay otro nombre bajo el cielo en esta tierra en el cual los hombres puedan ser salvos. Son ciertas las palabras de Pedro que dice, ¿a quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y solo Jesús, y solamente Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Hemos visto la condición de María, hemos visto el carácter de José, hemos observado el comunicador celestial, la aparición del ángel, el anuncio del ángel. Observemos ahora el cumplimiento divino de la profecía. Veamos el cumplimiento del plan divino. Observa conmigo, verso 22. Recuerda que Mateo quiere señalarnos por qué Jesús es solamente hijo de María. Y él quiere llevarnos a aplicar en María lo que Dios en la antigüedad lo había anunciado. Observa el verso 22, el cumplimiento del plan divino. Todo esto aconteció, todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Estas son las palabras del comentarista Mateo. Es Mateo que a la narrativa histórica va a hacer el paralelo, va a llevarnos al cumplimiento de las Escrituras. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías. 700 años antes de Cristo, en el capítulo 7, verso 14, Dios dijo a través o por los labios del profeta Isaías, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Dios lo dijo, Dios lo anunció y Dios lo cumple. Mateo enfatiza eso. Cuando dijo, dice el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo virgen, una muchachita que no ha tenido intimidad sexual. Y de esta forma se cumple en María. Es por eso que el mensajero a José van a anunciarle para que él comprenda lo que está ocurriendo en María. No hay infidelidad. Si ella va a tener un hijo y que tú no tienes parte, porque no hay transmisión de parte del hombre para que no haya naturaleza pecaminosa en la persona de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, y Mateo con claridad nos hace ver que esto ocurrió para que se cumpliese lo que la palabra de Dios nos enseña. Doctrina fundamental en el pueblo cristiano es la concepción virginal de Cristo. Esto le da el valor y el carácter a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, el verso 23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y agrega el comentario, y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. Esa persona divina, ese milagro de los milagros, como lo explicábamos el domingo, y puedes revisar nuestro canal de YouTube, ICDG Australia, y buscar el último sermón acerca de aquel verbo fue hecho carne. Ver ahí en Juan capítulo 1, verso 14, el milagro de los milagros. Dios humanándose, el teoantropos. Jesucristo es 100% Dios y 100% humano. A eso en teología, desde el siglo IV en adelante se le llamó la unión hipostática, hipos, bajo, y tasis, que tiene que ver con esencia, tiene que ver con esa descripción de que la persona divina, al humanarse, adquiere naturaleza divina. Una persona divina con naturaleza divina adquiere para sí naturaleza humana. Se unen, no se mezclan, pero Jesucristo por toda la eternidad cambió su estado. Ahora será en el futuro el Dios hecho hombre. Vemos acá entonces el cumplimiento de la profecía. Observemos en último lugar, en quinto lugar. Y hemos dicho, recapitulemos. Hemos considerado la condición de María, ella está desposada, la costumbre judía, la concepción virginal. Hemos visto el carácter de José, un hombre justo. Hemos visto el comunicador celestial, la aparición del ángel, el anuncio del ángel. Hemos visto el cumplimiento del plan divino, la profecía se cumple en el tiempo y en la historia de los hombres. ¿Cómo reaccionó José? ¿Cómo reaccionó José? Veamos ahora la comprensión de José, versos 24 y 25. Mira lo que dice el texto. Despertando José del sueño. ¿Ves que Dios, el ángel, le habló en medio del sueño? Interesantemente, esa obra de revelación en el pasado, hoy Dios no nos está hablando por sueños, nos ha dejado su palabra. Mira la comprensión de José y veamos cómo él se condujo en esto. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. A pesar del estigma, a pesar de que se sembró en algún momento la duda, él decidió mentalmente creerle a Dios. Aunque tal vez sus emociones pudiesen dictar algo diferente, las convicciones están por sobre las emociones. No tomamos decisiones basadas en emoción, sino basadas en convicción, porque no andamos por vista, sino por fe. Sin duda alguna, José toma esta decisión. Ahora, no fue fácil para José porque enfrentaría, y lo vemos en Juan capítulo 8, verso 41, donde los judíos le dicen a Jesús lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no, nosotros, dice, le dijeron los judíos a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Es decir, en una forma sarcástica le estaban diciendo a Jesús, tú eres un mestizo, tú eres un bastardo, no es claro tu nacimiento. José tuvo que enfrentar esos malos entendidos el resto de su vida, pero José decide por fe confiar. Llevó, por así decir, el oprobio de Cristo en su vida. Verso 25. Pero no la conoció, y este es un dato interesante porque Mateo quiere asentar la concepción virginal de María y luego evidenciar que María, después de tener a Jesucristo, hizo su vida marital normal, pero no la conoció, dice el verso 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, su primer hijo, eso significa que tuvo más hijos. Vemos acá dos cosas interesantes, que sí, María después tuvo relaciones sexuales con su esposo, lo que era correcto, normal y legal. No podemos afirmar la perpetua virginidad de María, y vemos en segundo lugar otra evidencia más, que Jesucristo es el primogénito, el primero de varios hijos más que tuvo María y José, y le puso por nombre Jesús. Es decir, que José lo tomó, la llevó a su casa, cumplió con su responsabilidad, confió en Dios, y de esta forma vemos el milagro de los milagros y se cierra el tercer llamado que Dios hace. Primero, un ángel fue enviado al sacerdote Zacarías para que confiase.
Luego fue enviado a María, la madre terrenal de Jesús, para que conociese lo que iba a ocurrir en su vida, y a José para que comprendiese lo que Dios estaba haciendo. Permíteme, al cerrar el estudio en el día de hoy, hacer 3 conclusiones aplicativas. En primer lugar, la importancia del nacimiento de Cristo. Sin Navidad no hay salvación. Navidad es tan importante como el día en que nuestro Señor Jesucristo muere, ya que la Navidad representa que la eternidad se convierte en tiempo, que el Creador se sujeta a su creación y que, por así decirlo, se autolimita a sí mismo a crecer en estatura, en sabiduría, misterio de los misterios, como dice el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, la importancia del nacimiento de Cristo. Segundo lugar, la importancia de entender el propósito de la venida de Cristo. ¿Por qué Dios introdujo a su Hijo en el tiempo y en la historia de los hombres? Juan 3:16 lo dice, por amor a la humanidad, porque sería la única forma que el hombre podría ser salvo. Y eso significa entonces que frente a Jesús, todo hombre tomará una decisión y la toma en vida, pues tras la muerte se sella para siempre la decisión que tomó en vida. Y en último lugar, la importancia de considerar el ejemplo de José. ¿Cuál fue el ejemplo de José? Que él tomó decisiones no basadas en sus emociones, no basado en cómo se sentía, no basado pensando en él. Lo hizo pensando en María, por su amor a María, pero principalmente fue obediente al mensaje de Dios. Aunque esto posiblemente en su vida trajo algunas complicaciones de estigma, de acusarlo, de comentarios, él decidió obedecer al Señor. Ahora, tu punto, tu vida, tu aplicación, tu parte práctica. ¿Estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Somos obedientes a sus enseñanzas, a su consejo? Esa es nuestra decisión. Tomemos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por esta oportunidad que nos has concedido, de tener este tiempo de compañerismo, de comunión, de compartir, Señor, de tu palabra. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que están junto a nosotros. Y en esta hora nuevamente recordar la situación de salud, no solamente nuestra o de mi hija o de algún familiar, sino el resto de este mundo, que tal vez por una situación de complicación como nosotros, no vamos a poder reunirnos como familia y eso nos entristece a Claudia y a mí, pero sabemos que tú tienes un propósito y que siempre tu propósito es mejor. Te agradezco, Señor, te pido que pongas tu mano de bendición, Señor, de cuidado y ayúdanos a ser obedientes al consejo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta libertad que tenemos, por este medio, Señor, que tú nos permites de poder, Señor, llevar tu palabra, Señor, en este formato. Te pido, Señor, ahora por estas actividades de fin de año, protégenos, líbranos, cuídanos, Señor, y que podamos disfrutar, Señor. Y gracias por el consejo de tu palabra, por Cristo Jesús, esta Navidad. Gracias, Señor, y oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.